El mensaje que jamás debía haber leído. Mi prometida le confesó a su madre que solo me usaba para cubrir sus préstamos. Me quedé en silencio, fingiendo no saber nada. Hasta que llegó el día en que se presentó en la puerta de mi familia. Pero no fui yo quien la recibió, fue mi padre, y sus palabras la quebraron frente a todos. Todo ocurrió un martes. Estaba en mi despacho terminando unos pendientes de trabajo cuando, de pronto, apareció una notificación en la tableta que compartíamos. Era un mensaje sincronizado desde el teléfono de mi prometida, Savannah. Casi nunca usábamos ese aparato, siempre permanecía conectado al cargador, pero por algún motivo miré. El mensaje era de su madre. ¿Algún avance en que hable sobre los préstamos? Y justo en ese instante llegó la respuesta de Savannah. Todavía no. Lo está evitando. Pero no te preocupes, lograré que acepte antes de la boda. Una vez que los pague, me voy. Me quedé helado. Las palabras parecían irreales, como si mi cerebro se negara a asimilarlas. Yo dirijo mi propio estudio de arquitectura, toda mi vida gira en torno a los detalles y a cómo encajan entre sí. Sin embargo, esa simple frase destrozó por completo la estructura de mi vida. Una vez que los pague, me voy. No era una broma, ni un malentendido. Era un plan frío, calculado y brutal. Al inicio, sentí una rabia incendiaria. Quise estrellar la tableta contra la pared, correr a la sala donde ella reía frente al televisor y gritarle todo. Pero, en lugar de eso, me invadió una calma extraña, casi gélida. No era algo para discutir a los gritos. Los gritos se usan cuando aún queda algo por salvar. Aquí ya no había nada que rescatar. Lo único pendiente era demoler lo que quedaba. Saqué el móvil, fotografié la pantalla y me envié la prueba por correo. Luego abrí todo el historial de mensajes. Ella había sido descuidada, confiada en que su prometido tranquilo jamás miraría. Meses de conversaciones lo confirmaban. Su madre había elaborado una estrategia para que yo pagara los $150.000 de su deuda estudiantil de la carrera de Historia del Arte. Los mensajes eran claros: enséñale lo que debe escuchar, no seas agresiva, hazlo sobre su futuro juntos. Dile que no podrás sentirte estable hasta que estén libres de deudas como pareja. Si hace falta, llora un poco. Se sentirá culpable. A lo que Savannah contestaba: está concentrado en los preparativos de la boda. Es la distracción perfecta. A veces me da pena, es un buen hombre. Y la respuesta de la madre era aún más venenosa: no te sientas mal, siéntete inteligente. Esto es para tu futuro, no el suyo. Lo más impactante fue leer cómo planeaban la etapa posterior. ¿Qué hago después? Será muy evidente si me voy de inmediato. Y la madre: quédate un año, haz que parezca creíble. Luego dices que ya no eres feliz, que se alejaron. Para entonces, el dinero estará pagado y podrás irte libre. Durante 2 años yo había creído que construíamos una vida. Para ella, todo era un atraco cuidadosamente ejecutado. Cerré la aplicación, fui a la cocina y me serví un vaso de agua con la mano tan firme como nunca. Desde la sala me saludó sin apartar la vista de la pantalla. Hola, amor, ¿estás bien? Te noto callado. Solo pienso en un proyecto, respondí. Mi voz sonaba normal, como si nada hubiese ocurrido. Ella creía estar jugando una partida de ajedrez en la que yo ni siquiera notaba el tablero, sin imaginar que acababa de descubrir cada movimiento y estaba listo para volcar la mesa entera. Las 2 semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. No la enfrenté de inmediato. Una confrontación solo traería negaciones, lágrimas fingidas y promesas huecas. Yo no quería caos, quería algo limpio, preciso y definitivo. Mientras agradecía en silencio los consejos de mi abogado, un hombre directo llamado Billy, empecé a reunir pruebas. Documenté cada mensaje y revisé nuestras finanzas. Todo lo que teníamos estaba bajo mi nombre: la casa, el auto, los seguros, las vacaciones, las cenas. Su pequeño sueldo de la galería era apenas dinero para sus caprichos. Yo había mantenido a una parásita que planeaba deshacerse del huésped tras un último banquete. Billy fue claro. No tiene ningún derecho legal sobre tu casa ni sobre tus bienes. Tu único riesgo sería entregar voluntariamente una suma grande. Todo depende de que accedas a pagar esos préstamos. Ese fue el punto clave. Tenía que hacerle creer que ganaba. Tenía que llevarla hasta la meta, dejarla saborear la victoria y después derrumbarle el suelo bajo los pies. Unos días después, durante la cena, suspiré como quien carga una preocupación. He estado pensando en lo que dijiste, en tus préstamos, en empezar nuestra vida juntos sin esa carga. Ella me miró con fingida esperanza. ¿De verdad? Sí. No quiero que eso esté colgando sobre nosotros. Será mi regalo de bodas. Voy a pagarlos. Las lágrimas le brotaron de inmediato. Se lanzó a mis brazos como si estuviera ante el acto más generoso del mundo. Enseguida llamó a su madre, hasta pude escuchar los gritos de euforia al otro lado del teléfono. La trampa había funcionado.
Solo hay un detalle, añadí cuando colgó. No quiero simplemente transferir el dinero. Este es un momento grande para nosotros. Quiero hacerlo como corresponde, con una cena junto a nuestras familias. El banco me entregará un cheque de caja y te lo daré esa noche como símbolo de nuestro nuevo comienzo. Ella estaba radiante. Creía que era un gesto romántico, en realidad, yo preparaba el escenario para su caída. La cena fue la noche anterior, en el mejor restaurante de la ciudad, en un salón privado. Savannah y sus padres de un lado de la mesa, los míos del otro. Ella estaba eufórica, convencida de que había ganado la partida. Yo, mientras tanto, sabía que lo que venía sería la demolición final. La madre de Savannah tenía una expresión que me resultó imposible de ignorar, sus ojos brillaban como los de alguien que acababa de ganar un juego sucio, una sonrisa apenas contenida, como si disfrutara de un triunfo que los demás no entendíamos. Su padre, en cambio, parecía un hombre decente, ingenuo hasta la médula, completamente convencido de que su hija estaba a punto de alcanzar la felicidad. Su cara reflejaba orgullo y alegría, ajeno al verdadero trasfondo de lo que ocurría. La cena transcurría con una calma engañosa. Entre conversaciones triviales, copas de vino que se llenaban y vaciaban, y los primeros platos que llegaban a la mesa, todos intentaban mantener un tono cordial. Mis padres hablaban con entusiasmo sobre los preparativos de la boda, contaban cómo habían soñado con ese día y con la familia que creían que yo estaba formando. Mientras tanto, Savannah y su madre intercambiaban miradas cómplices, sonrisas cortas, como si compartieran un secreto demasiado grande para ocultarlo. Yo observaba en silencio, aguardando el momento exacto. Esperé a que llegara el plato principal. El ambiente parecía relajado, casi festivo. Fue entonces cuando me puse de pie con un sobre en la mano. Me aclaré la garganta, atrayendo la atención de todos. Quiero decirles algo importante, comencé, con voz firme y serena. Savannah y yo estamos por iniciar una nueva vida juntos. Y para mí, lo más importante es que empecemos sobre bases sólidas. Savannah, sé que tu deuda estudiantil ha sido una carga inmensa en tu vida. Y porque te amo, decidí liberarte de ese peso. Mi regalo de bodas es que pagaré toda tu deuda. El silencio fue seguido de una oleada de reacciones. Mis padres me miraron con orgullo, conmovidos por lo que interpretaron como un gesto noble. El padre de Savannah se levantó y me dio una palmada en el hombro, agradecido. Savannah y su madre estaban al borde de las lágrimas de emoción, temblando como si estuvieran al borde de alcanzar el plan perfecto. Abrí el sobre lentamente, todos esperaban ver un cheque, pero lo que coloqué sobre la mesa fue una hoja impresa con una captura de pantalla ampliada. La empujé al centro de la mesa para que nadie pudiera evitar leerla. El mensaje decía: no te preocupes. En cuanto pague mis préstamos estudiantiles, me voy. La atmósfera se quebró de inmediato. El silencio se convirtió en un vacío pesado que parecía aplastar el aire. Savannah se puso blanca como la cal, su rostro, que segundos antes estaba iluminado de falsa felicidad, se transformó en una mueca de horror absoluto. Su madre perdió la compostura y parecía haber recibido un golpe invisible. Mis padres miraban incrédulos el papel, luego a Savannah, y de vuelta al papel, con una mezcla de confusión y asco. El padre de ella leyó el texto, y vi cómo su rostro perdía todo color, el peso de la traición le cayó encima de golpe. Me enderecé, mi voz sonó fría, como una sentencia. Esto nunca fue una boda. Fue una estafa. Muy bien planeada, debo admitirlo. Y si alguien merece el mérito, es tu madre, Savannah. De inmediato saqué un segundo juego de documentos, copias impresas de las conversaciones entre Savannah y su madre donde detallaban con descaro cómo engañarme. Entregué un set a mis padres y otro a su padre. Aquí están todas las respuestas, añadí. No queda nada por aclarar. Savannah comenzó a sollozar de manera desesperada, su voz entrecortada. Travis, no es lo que piensas. No lo entiendes. Puedo explicarlo. No hay nada que explicar, la corté, implacable. Tú misma lo escribiste. Tus mensajes lo dicen todo. La boda se cancela. Lo nuestro se terminó. Dirigí mi mirada a su padre. Lamento que te enteres de esta manera. Criaste a una hija, pero tu esposa moldeó a una estafadora. Sin mirar atrás, le dije a mis padres: vámonos. Nos levantamos y dejamos ese restaurante, mientras la mesa quedaba sepultada en la vergüenza y el caos. La tormenta comenzó incluso antes de llegar a mi coche. Savannah me dejó un mensaje de voz desgarrador, gritando y llorando. Minutos después recibí un texto: has arruinado mi vida. Le respondí de inmediato, con palabras que resumían la verdad: no, solo dejé de pagarla. Al llegar a mi casa, comprobé que todo estaba en orden. Sus pertenencias ya no estaban allí, los encargados de mudanza habían llevado cada caja a la casa de sus padres, tal como lo había previsto. Las cerraduras habían sido cambiadas y sus accesos digitales eliminados.
Mi vida había sido limpiada de su presencia en cuestión de horas. Durante las siguientes 24 horas, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Llamadas, mensajes, súplicas. Terminé bloqueando tanto a Savannah como a su madre. Pero esa mañana recibí un último mensaje de voz desde un número oculto. Era ella, sollozando y con una voz quebrada. Travis, por favor, no puedes hacer esto. Cometí un error horrible, fue mi madre la que me presionó, ella me llenó la cabeza de esas ideas. Yo te amo. No puedes dejarme así. Voy a hablar con tus padres, ellos me quieren, ellos harán que me escuches. Aún creía que podía manipular, que podía transformar su traición en un malentendido y usar las lágrimas como armas. Lo que ignoraba era que mi padre no era un hombre al que se pudiera engañar con trucos baratos. El sábado llegó el momento que yo ya había anticipado. Estaba en mi departamento intentando disfrutar de un poco de paz cuando mi padre me llamó. Su tono era calmo, pero su voz llevaba una dureza cortante. Travis, me dijo, la demolición acaba de llegar. Colocó el teléfono en altavoz. Desde allí pude escuchar todo. El timbre sonó en su casa y mi madre abrió la puerta con una cortesía helada. Savannah, no esperábamos tu visita. Su voz, impregnada de lágrimas forzadas, respondió. Lo siento tanto, no quería venir sin avisar, pero tenía que hablar con ustedes. Travis no me escucha, está confundido, está echando todo a perder por un malentendido. Entonces la voz grave de mi padre retumbó desde el vestíbulo. No es un malentendido cuando está escrito en blanco y negro. Mi hijo nos mostró tus mensajes. Todos ellos. Savannah rompió en un llanto más fuerte, intentando desesperadamente desviar la culpa. No era yo. Fue mi madre. Ella está obsesionada con mis deudas, me empujó a hacerlo. Yo amo a Travis, jamás lo traicionaría. Ustedes saben cuánto lo quiero. Mi padre dejó que se desahogara, observando cómo su máscara se derrumbaba. El silencio posterior pesó como plomo. Finalmente, respondió con calma pero con una dureza devastadora. Soy arquitecto, Savannah. Y mi hijo también lo es. Nosotros construimos. Construimos edificios, hogares, relaciones, familias. Y la primera regla de cualquier construcción es que debe tener cimientos sólidos. No se construye sobre arena. No se construye sobre mentiras. Y mucho menos sobre un plano de engaño y fraude. Ella comenzó a llorar diciendo que todo había sido un error. Mi padre, con la voz firme y cortante como una hoja de vidrio, la interrumpió. ¿Fue un error cuando le escribiste a tu madre que te quedarías un año para que pareciera real antes de marcharte? ¿Fue un error cuando dijiste que, una vez libre de deudas, tendrías opciones y ya no estarías atrapada? Eso no suena a equivocación. Eso suena a un plan cuidadosamente diseñado, el tipo de plan que un arquitecto podría admirar en lo técnico, aunque desde lo moral es absolutamente repulsivo. No estaba gritando. La estaba desarmando con precisión quirúrgica, palabra por palabra. Continuó con calma implacable. Tú no viniste aquí a dar explicaciones. Viniste a ejecutar la siguiente fase de tu plan. Como no pudiste manipular a mi hijo, ahora intentas manipular a sus padres. Nos ves como un punto débil más que podías aprovechar. Pero te equivocas. Esta familia no es un castillo de naipes. Justo cuando Savannah iba a soltar otra excusa, un coche se detuvo frente a la casa. Tocaron la puerta y mi madre, molesta, fue a abrir. Al verla suspiró. Oh, por el amor de Dios. Eran los padres de Savannah. Su padre, Dale, encabezaba la escena con un gesto nervioso, mientras que su madre, Linda, lo seguía con un aire de preocupación ensayada. Lamentamos muchísimo presentarnos de esta manera, empezó Dale, con un tono falso de razonabilidad. Nuestra hija está destrozada, como comprenderán. Todo ha sido un gran malentendido. Creo que Travis quizá exageró un poco. Mi padre lo interrumpió de inmediato. ¿Exageró? Dale, yo vi los mensajes. Tu esposa le enseñó a tu hija paso a paso cómo cometer un fraude financiero contra mi hijo. ¿Estabas al tanto de eso? Dale hinchó el pecho intentando parecer indignado. Por supuesto que no. Estoy tan sorprendido como ustedes. Linda solo intentaba ayudar a Savannah con su ansiedad financiera. Sus métodos fueron errados, pero lo hizo con buena intención. Tenía que reconocerlo, era un buen actor. En el restaurante, incluso llegué a sentir lástima por él. Pensé que era una víctima ingenua de su esposa y su hija. Pero mi padre llevaba 40 años diseñando y negociando contratos. Reconocía una mentira a kilómetros de distancia. Entonces, según tú, replicó mi padre, despacio, tu esposa y tu hija planearon esto durante más de 6 meses y tú, como esposo y padre, no tuviste la menor idea. Vives en la misma casa, compartes finanzas y jamás hablaste de un plan para sacarle $150,000 a mi hijo. Soy un hombre ocupado, contestó Dale, con desdén. No me meto en sus dramas cotidianos.
Entiendo, dijo mi padre, antes de lanzar el golpe final. Es curioso, porque esta mañana hablé con el abogado de mi hijo. Estaba muy interesado en la definición legal de conspiración para cometer fraude. Mencionó que, en casos así, los investigadores revisan todo, registros financieros, llamadas, extractos bancarios, cada detalle, para ver quién estaba al tanto del plan. Es sorprendente lo que un contador forense puede descubrir. La amenaza no fue directa, pero sí clarísima. Y surtió efecto. El rostro de Dale se puso pálido. Linda soltó un pequeño gemido. Esto es un exceso, balbuceó Dale, perdiendo su fachada. No hay necesidad de involucrar abogados. ¿No la hay?, replicó mi padre. Tu hija intentó robar una suma que equivale a la entrada de una casa. Eso no es un malentendido, es un delito de gran envergadura disfrazado de historia bonita. Y tú, según tus propias palabras, o estabas al tanto y no hiciste nada, lo que te hace cómplice, o fuiste tan ciego ante lo que ocurría bajo tu techo que eso constituye negligencia grave. En cualquiera de los casos, no tienes autoridad moral aquí. Después volvió su mirada hacia Savannah. Viniste a esta casa buscando un aliado, pero no lo encontrarás. Viste la bondad de mi hijo como debilidad y su estabilidad como oportunidad. Actuaste como una depredadora, y no eres bienvenida en esta familia ni en este hogar. El compromiso terminó. La relación terminó. No habrá más contacto con él. Y si lo intentas, pediremos una orden de restricción. ¿Entendido? Savannah se quedó muda. Sus lágrimas fingidas desaparecieron, reemplazadas por una expresión de shock absoluto. Estaba convencida de que podría manipularlos, pero en lugar de una negociación, había entrado en una demolición. Mi padre, con voz baja y terminante, cerró el asunto. Ahora les sugiero que se marchen. Tienen mucho de qué hablar. La puerta se cerró tras ellos. Entonces mi padre tomó el teléfono. ¿Sigues en la línea, Travis? Sí, respondí, con la voz algo temblorosa. Está hecho. El camino está despejado. Lo que vino después fue incluso más satisfactorio. Dale, aterrorizado de que mi padre cumpliera su advertencia y de que sus propias finanzas turbias salieran a la luz, se derrumbó. Discutió a gritos con Linda en la entrada. Él la culpaba por el fracaso del plan, y ella lo señalaba por no saber actuar mejor. Savannah quedó en la nada, sin respaldo. Sus padres, al borde de un estallido, comenzaron a discutir en voz alta antes de llegar siquiera al coche. Dale acusaba a Linda de haber impulsado un plan absurdo, mientras ella le reprochaba su cobardía y su incapacidad para mantener las apariencias. La escena se convirtió en un espectáculo penoso frente a mis padres, como si no tuvieran ya suficiente vergüenza acumulada. Savannah, en silencio, observaba cómo la fachada de seguridad que había intentado sostenerse desmoronaba junto con su familia. No hubo lágrimas, ni súplicas, ni disculpas. Solo un vacío en su mirada que dejaba claro que entendía, al fin, que había perdido mucho más que un compromiso. Cuando por fin se marcharon, la calma regresó a la casa. Mi madre se quedó quieta junto a la puerta, como si necesitara asegurarse de que nadie volvería a entrar. Mi padre, sin perder un segundo, empezó a anotar lo sucedido para que todo quedara registrado. Yo lo miraba con una mezcla de orgullo y alivio. Esa noche, mientras el silencio cubría la casa, comprendí que la demolición no fue solo de Savannah ni de sus padres, sino también de las cadenas invisibles que me habían mantenido atrapado en esa relación. Ellos cargaban ahora con sus propias ruinas, yo, en cambio, tenía la oportunidad de empezar de nuevo con un terreno despejado.